barril. Y ya sin más dilación vamos a conectar con Manuel Pinto, analista de XTB, para profundizar aún más sobre esos mercados financieros. Muy buenos días, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte un poco sobre los datos que estamos viendo esta mañana, la confianza de los inversores, ese índice Sentix que hemos visto que es mejor a la previsión, sigue estando en terreno negativo, menos 25,2 puntos, si no recuerdo mal, pero bueno, sí que se ha visto esa mejora que el mercado no estaba descontando. ¿Cuál es la lectura que tú haces de este índice? Bueno, al final nos estamos encontrando muchos datos de signo mixto, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos en las últimas semanas, sobre todo los más relevantes, pues hemos visto los datos de empleo del pasado viernes en los que fueron mucho mejor de lo esperado, y lo cual pues da una indicación de posibles subidas de tipos por parte de la Fed pues más agresivas. En Europa, sin embargo, pues como bien decías, pues algunos datos están siendo como hoy peor de lo esperado, otros sin embargo, por ejemplo en la balanza comercial en Alemania de la semana pasada ligeramente superior a lo esperado, a pesar de que sobre todo en confianza, tanto a nivel empresarial como de consumidor final, pues están siendo casi las peores lecturas que estamos viendo. Y bueno, pues sobre todo nos vamos a ver esta semana con la importancia o relevancia de los datos de inflación, ¿no? Datos de inflación que en Europa de momento pues han sido prácticamente cada uno de estos últimos meses pues por encima de lo esperado, y que veremos a ver en Estados Unidos y en China qué es lo que nos depara, ¿no? Pero de momento la verdad es que la percepción actual que tenemos es que, a pesar de las subidas en renta variable de los mercados en estas últimas semanas, pues la confianza, como bien hemos visto hoy y nos preguntabas, pues realmente está quedando algo en duda, ¿no? Ante ese posible pesimismo de un menor consumo en el corto o medio plazo, ¿no? Pues entonces nos quedamos con esto que nos acabas de decir, muy pendientes, como has dicho, de esos datos de inflación que estamos esperando esta semana. El miércoles, como ya sabemos, el de Estados Unidos. ¿Qué crees que puede pasar si vamos a ver un dato mejor de lo esperado, si no, y cómo van a reaccionar los mercados ante esa posibilidad de que ahora veamos subir la inflación? Aunque sí que es verdad que recibimos buenas noticias el viernes pasado con ese informe de empleo. ¿Dónde pondrías tú tu apuesta? Bueno, desde luego difícil, ¿no? Siempre estamos previamente analizando lo que pueden ser los datos. En principio, como decíamos, pues la tendencia está siendo al alza en la superación de los niveles de precios, pues por la evolución que estamos viendo tanto en energía como en alimentos, como al final pues en billetes mismamente de transporte, etcétera. Y realmente, pues si esa tendencia continúa, podríamos ver el dato en Estados Unidos, por ejemplo, por encima del 8,7%, ¿no? Que es la previsión que tenemos actualmente. Desde luego, todo dato que sea por encima de lo previamente esperado, pues dará alas a la Reserva Federal para seguir incrementando la subida de tasas que lleva haciendo estos últimos meses. Y por tanto, en principio, pues una subida de tasas pues algo más agresiva de lo previamente establecido, pues ofrecería desde luego alta volatilidad en los mercados y previsiblemente caídas en la renta variable o subidas en el rendimiento de los bonos, ¿no? Y al contrario, pues si el dato es menor de lo esperado, pues realmente nos podría propiciar un escenario de soft landing que ya nos está ofreciendo la Fed, ¿no? Sobre las subidas de tipos, pero que no haya una recesión económica, y por tanto pues podría dar un mensaje de que la Fed está llevando a cabo lo mejor posible pues sus decisiones, y por tanto sería tomado en el mercado con optimismo, ¿no? Así que por tanto, tanto en un sentido como en otro, y sobre todo pues cuanto más diferencia como siempre haya sobre el dato previamente establecido, pues más se moverán los mercados. Aún así, como decimos, pues a pesar de que parece que la situación económica en Estados Unidos pueda estar de la manera más atractiva posible, en cuanto a los últimos datos que hemos conocido de empleo, que no de crecimiento de PIB, que hemos visto 2 trimestres consecutivos en caída, ¿no? En recesión técnica, pero desde luego si la tendencia continúa en los datos de inflación como estamos viendo en los últimos meses en los países del mundo, pues podríamos ver un dato por encima de lo esperado, ¿no? Aún así, pues no tenemos los datos suficientes, y veremos a ver qué es lo que nos depara en este miércoles, que desde luego que va a ofrecer el rendimiento tanto en un sentido como el otro de alta volatilidad en los mercados.
Bueno, y también me gustaría preguntarte, seguimos mirando con lupa esa energía, ese componente energético, veremos a ver en estos datos de inflación si sigue siendo, que seguramente lo sea, lo que más haga que suba esos precios. Y por otro lado, en cuanto a este sector energético, acabamos de conocer hace poquito los resultados de Siemens. No sé qué puedes contarnos sobre la compañía, porque claro, hemos visto que son bastante peores de lo que se esperaba, y también han echado también, por así decirlo, la culpa a Siemens Gamesa. Sí, bueno, como bien decíais previamente, al final profit warning, siempre que oímos esta palabra, pues realmente es algo negativo para el guidance, ¿no?, de los próximos trimestres de las compañías, y desde luego pues la perspectiva económica no es nada positiva. En este caso, pues hemos visto también ayer en el Senado pues aprobaciones para incrementar los fondos para el cambio climático, ¿no?, en lo que se denomina pues este plan de reducción de la inflación, entre otras cosas, pues con ayudas muy fuertes a lo que son compañías solares, compañías de energía solar, energía eólica, incluso de hidrógeno, ¿no? Y por ejemplo, pues fomentar la compra de vehículos eléctricos. Debería de, yo creo, de haber pues en una tendencia al alza en todos estos sectores, y por tanto, pues desde luego, pues aunque en Siemens en este caso pues no haya tenido la mejor perspectiva de cara a los próximos meses, pues yo creo que con todas estas ayudas que están ofreciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, que también hay que recordar, el Banco Central Europeo va a intentar fomentar la compra de bonos de compañías que se dediquen o que fomenten ese cambio climático, esa ayuda al cambio climático, pues desde luego que puedan ser ayudas que permitan recuperar niveles previos y que permitan ir al alza a estas compañías, ¿no? Así que, por tanto, para nosotros, pues desde luego que son sectores que pueden hacerlo muy bien de cara a las próximas semanas con estas nuevas ayudas, y que pues tenerlos en cartera podría ser un éxito de cara a aprovechar esta situación. Pues nada, entonces estaremos pendientes de aprovecharnos de esa situación, como bien dices. Muchas gracias, como siempre, Manuel, por ese análisis, y bueno, buen verano y seguramente nos veamos pronto. Muy bien, igualmente, y un placer estar con